Las funciones describen fenómenos y nos permiten interpretar la realidad. Casi todas responden a la necesidad cotidiana de interpretar hechos reales, concretos y obtener conclusiones sobre ellos. El concepto de función es muy usado en la vida cotidiana y muchas veces las personas no interpretan o no saben interpretar el concepto matemático del mismo. Por ejemplo, hablamos de funciones cuando hablamos del precio del colectivo en función al aumento del combustible. Hablamos de funciones cuando hablamos del precio del pan en función al aumento de la harina o de la distancia recorrida en función a la velocidad de un automóvil. Es decir, que el concepto de función es muy importante para nosotros y entenderlo también es importante. El concepto matemático de función también formaliza la idea de asignación, que es algo muy común en la vida cotidiana. Por ejemplo, cada persona tiene asignado un número de documento, cada automóvil un número de patente, a cada número de domicilio, cada casa un número de domicilio. También las personas tienen asignado un nombre, las provincias tienen asignado nombres. Es decir, que la idea de asignación es muy común en la vida cotidiana y en la matemática. Y un concepto que es también importante en matemática es el concepto de variable. Una variable es algo que va cambiando a medida que transcurre el tiempo. Justamente se llama variable porque es algo que varía, algo que cambia. Y existen dos tipos de variables. La variable independiente, es decir, que puede tomar cualquier valor, por lo general se la designa con la letra X, y las variables independientes, que por lo general se la designa con la letra Y. Un ejemplo sencillo de variable dependiente e independiente sería el calor y la temperatura. El calor como sabemos, es una forma de energía y la temperatura es, en cierta forma, una medida de ese tipo de energía, de esa variación de energía. Cuando hace más calor, hay una mayor temperatura. Cuando hace menos calor, hay menor temperatura. Es decir, que la variable independiente sería el calor, porque no lo podemos controlar. Y la variable dependiente es la temperatura, es decir, la temperatura depende del calor. Estos serían ejemplos sencillos de variables. Podemos definir entonces a una función que es una relación de dependencia entre dos variables a través de una ley de formación, la cual asocia a cada valor de una variable x un único valor de la variable y. Y cuando hablamos de ley de formación, estamos haciendo referencia a las ecuaciones, a las funciones, ¿no? En ecuaciones, en fórmulas. Simbólicamente, una función se representa de la siguiente manera: y es igual a f de x. Eso significa, o se lee, y es función de x, o y es igual a x, o simplemente y igual a f de x. ¿Qué significa esto? Que el valor que tiene y depende directamente del valor que le damos a x. Es decir, hay una dependencia funcional de y con respecto a x. Toda función, a su vez, puede ser representada en los ejes de coordenadas cartesianos, que son los que nosotros conocemos como eje X e Y, que tiene la siguiente característica. Tiene cuatro cuadrantes, un primero, un segundo, un tercero y un cuarto cuadrante, y está constituido principalmente por dos rectas numéricas que están cruzadas en forma perpendicular y se interceptan en un origen que se toma como cero, y el eje horizontal es el eje X, que se llama eje de las abscisas, que tiene de 0 hacia la derecha los valores positivos y de 0 hacia la izquierda los valores negativos. El eje vertical, que se llama eje de las ordenadas, tiene del 0 del origen hacia arriba los valores positivos y del 0 hacia abajo los valores negativos. En este eje de coordenadas nosotros graficamos puntos, conociendo pares ordenados, es decir, valores de x y valores de y. Para poder ejemplificar de la mejor manera esto de las funciones, veamos un ejemplo. Si el valor de una fotocopia es de 5 pesos, la función que indica cuánto debo pagar y por cierta cantidad x de copias es y igual a f de x igual a 5 por x. Aquí estamos viendo que y, que es el precio que debo pagar por la cierta cantidad de x, depende de x, es decir, de esa cantidad de fotocopias. ¿Cómo se hace esto? Se puede graficar con tabla, es la forma más directa.
pues hacemos una cruz y ponemos valores de X y de Y. Es decir, acá nosotros, donde está la columna de X, ponemos valores, los cuales vamos a reemplazar donde dice X y vamos a multiplicar por 5. Por ejemplo, si sacamos dos fotocopias, multiplicamos 2 por 5 es igual a 10. Si sacamos 5 fotocopias, 5 por 5 es 25. Si sacamos 9 fotocopias, 9 por 5 es 45. Acá, como dijimos, tenemos determinados pares ordenados, X e Y, que gráficamente en mi eje de coordenadas nos va a dar puntos. Es decir, como vemos en la gráfica, cuando X vale 2, Y vale 10, cuando X vale 5, Y vale 25, cuando X vale 9, Y vale 45. Ya quedan determinados puntos. A los valores que toma X, la variable X, se le llama dominio de la función, y los valores que toma Y se le llama imagen de la función. Y a cada uno de los elementos del dominio le corresponde uno y solo un elemento de la imagen, es decir, que cada valor de X tiene un solo valor de Y. Si esto no ocurriera, esta relación no sería considerada una función. Existen muchos tipos de funciones. Nosotros lo que vamos a ver ahora es la función lineal, que es una expresión polinómica de primer grado que tiene la siguiente forma general. Y es igual a ax más b, donde ax recibe el nombre de término lineal y b recibe el nombre de término independiente. Esta función lineal, que es una función, como dijimos, polinómica de primer grado porque x tiene un exponente igual a 1, tiene como representación gráfica una recta. Es decir, que acá tenemos valores de la variable independiente x, le damos valores a y, x, y obtenemos valores de y. Y estos valores de a y b son números que de acuerdo al tipo de función, de acuerdo al valor que toman, va variando la función, es decir, la recta, la gráfica de la recta. Si analizamos los valores, el valor de a recibe el nombre de pendiente de la recta y gráficamente me da la inclinación de la recta, es decir, el ángulo que tiene la recta en mi eje de coordenada con respecto al eje X. Si el valor de A es positivo, es decir, es mayor que 0, el ángulo que se forma entre la recta y el eje X es un ángulo agudo. Si el valor de A es negativo, es decir, es menor que 0, el ángulo que hay entre la recta y el eje de las X es obtuso. Es decir, que de acuerdo al valor que tome, el signo que tome el valor de A, es la inclinación de la recta. El valor de B recibe el nombre de ordenada al origen y gráficamente nos da la altura de la recta, es decir, el punto donde la recta corta al eje de las Y. Si el valor de B es positivo, es decir, es mayor que 0, la gráfica se desplaza hacia arriba, es decir, de 0 hacia arriba. Eso ocurre si B es positivo, sea mayor que 0. Si el valor de B es igual a 0, esa recta pasa por el origen de coordenadas. Y si el valor de B es negativo, la gráfica se desplaza hacia abajo, la recta se desplaza hacia abajo, es decir, toca en un punto negativo. Ese es el análisis de el valor de B cuando tiene signos positivos, negativos o es igual a 0. Para poder ver mejor cómo se grafica una función lineal, veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una función lineal y es igual a 2x menos 3 y lo tenemos que graficar. Lo que hacemos es poner la tablita que pusimos recién, le damos valores a x y obtenemos valores a y, de y. Supongamos que x vale 1, x vale 0. Le damos el primer valor, 0. Es decir que este valor de 0 lo vamos a poner donde dice x. Y nos queda que y es igual a 2 por 0, que es el valor que le dimos a x, menos 3. 2 por 0 es 0, menos 3 me da menos 3. Pongamos que le demos el valor 1, a ese valor 1 lo vamos a reemplazar donde dice x. Y tenemos que y es igual a 2 por 1. 2 por 1 es 2, menos 3 es igual a menos 1, un valor negativo. Le damos el valor 3 a x, ese valor de 3 lo reemplazamos donde dice x como venimos haciendo. Y nos da que y es igual a 2 por 3, es igual a 6. 6 menos 3 es igual a 3.
Si le damos ahora un valor negativo, equivale menos 1, donde dice que ponemos menos 1, y tenemos que 2 por menos 1 es menos 2, y menos 2 menos 3 nos da el valor de menos 5. Como vemos, ahora tenemos pares ordenados, es decir, 0 menos 3, 1 menos 1, 3, 3, menos 1, menos 5. Lo que hacemos ahora es graficar esos puntos, ubicarlos en el eje de coordenadas y obtendremos los puntos para graficar mi recta. Es decir, dibujamos los ejes de coordenadas y vamos marcando los puntos. Es conveniente siempre poner el valor 0 para obtener el punto por donde la recta corta el eje Y. Cuando x vale 0, y vale menos 3, es decir, cuando x vale 0, y vale menos 3, y ya tengo un punto. Por ahí pasa la recta. Como dijimos, cuando este valor era negativo, la recta se desplaza hacia abajo. Cuando x vale 1, y vale menos 1, el valor que pusimos acá. Cuando x vale 3, y vale 3 también positivo, es decir, cuando x vale 3, y vale 3. Cuando x vale menos 1, y vale menos 5, tenemos acá menos 1, menos 5, y ya tenemos los 4 puntos alineados y podemos trazar nuestra recta, que como dijimos, la representación gráfica de la función lineal es una recta. Si yo reemplazo los valores que pusimos en x y no coincide alguno de los valores calculados, significa que está mal calculado y por consiguiente la recta no va a pasar por los puntos. Es decir, si yo tuviera un punto que no sea esto que hemos marcado y que esté en otro lugar, por donde la recta no pase, significa que hemos cometido un error en el cálculo. ¿Y qué valores ponemos a x? En x nosotros podemos poner cualquier valor. Es conveniente siempre poner valores positivos y negativos y 0 para poder ver el punto en el cual la recta corta al eje Y. Y esta sería la representación gráfica de una función lineal.